Buenos días compañeros y docentes, mi nombre es Carla Gómez y hoy les voy a presentar el cuidado y la solidaridad como promoción de la dignidad humana inspirado en los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. A modo de introducción, la dignidad humana es un concepto fundamental en la doctrina social de la Iglesia. Esta se refiere al valor intrínseco de cada persona, tiene simplemente por el hecho de ser humana, independientemente de su origen, raza, género o condición social. Y es precisamente este valor el que nos lleva a comprender la importancia del cuidado y la solidaridad como medios para promover la dignidad a todas las personas. Ambos valores son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y fraterna, donde todas las personas pueden desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial. Al ponerlo en práctica, estamos demostrando nuestro compromiso con la promoción de la dignidad humana y con la construcción de un mundo más humano, justo y solidario. El presente video tiene como objetivo analizar la primera unidad, la cual se desglosa en 5 temas que más adelante se abordarán de manera reflexiva. El primer artículo que voy a mencionar es el llamado del Papa Francisco para la celebración de la 54 Jornada Mundial de la Paz el 1 de enero del año 2021. El llamado del Papa Francisco contempla 9 puntos principales. El primero, la cultura del cuidado como camino de la paz. Fomentar la cultura del cuidado para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación que suele prevalecer hoy en día. El segundo punto, Dios creador, origen de la vocación humana al cuidado. En el relato bíblico de la creación, Dios confía el jardín plantado en el Edén a manos de Adán con la tarea de cultivarlo y cuidarlo. El tercer punto, Dios creador, modelo del cuidado. La Sagrada Escritura presenta a Dios no solo como creador, sino también como aquel que cuida a sus criaturas. El cuarto punto, el cuidado en el ministerio de Jesús. El quinto, la cultura de cuidado en la vida de los seguidores de Jesús. El sexto punto, los principios de la doctrina social de la Iglesia como fundamento de la cultura del cuidado. Finalmente, los últimos 3 puntos que aborda el Papa Francisco son el punto 7, la brújula para un rumbo común, el punto 8, para educar a la cultura del cuidado, y 9, no hay paz sin la cultura del cuidado. Artículo número 2. La promoción de la dignidad de toda persona humana. La promoción de la dignidad de toda persona humana es el principio fundamental de la ética y los derechos humanos. De acuerdo con lo anterior y según lo expuesto por Francisco, en la carta encíclica Fratelli Tutti concluyó lo siguiente: el mundo existe para todos porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre derechos de otros. Por consiguiente, como comunidad estamos conmocionados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. El tercer tema habla de la solidaridad con los pobres y los indefensos. Según el Papa Francisco, la solidaridad en efecto es precisamente esto: compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que ninguno sufra. Es decir, la solidaridad debe ir en dirección hacia los pobres e indefensos, ya que es un aspecto crucial de la promoción de la justicia social y la dignidad humana. Esto quiere decir que mientras más crece el sentido de comunidad y de comunión como estilo de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad. Para finalizar, la pobreza, la discriminación y la justicia social continúan afectando a millones de personas en todo el mundo y es nuestra responsabilidad solidarizar con ellos. Es difícil la situación de los pobres e indefensos, ya que es un tema complejo que requiere de nuestra atención. El cuarto tema habla de la preocupación por el bien común. El concepto de bien común es un principio fundamental que sustenta muchas de nuestras decisiones sociales, políticas y éticas, es decir, se refiere al bienestar de todos los miembros de la sociedad en lugar de solo unos pocos elegidos. Según Sales, el Papa Francisco llama a trabajar por el bien común en el mensaje enviado en la reunión de Conferencia Internacional sobre el Trabajo.
el Santo Padre exhorta en varias ocasiones a trabajar por el bien común, dando una respuesta a los trabajadores que se vieron afectados por la pandemia del COVID. Para finalizar, el quinto tema es el cuidado y la protección de la creación. El medio ambiente es un regalo precioso que se nos ha confiado. Nos proporciona los recursos que necesitamos para sobrevivir, sustenta una gran variedad de especies y es una fuente de importancia cultural y espiritual. Sin embargo, las actividades humanas han puesto en riesgo el medio ambiente. Es nuestra responsabilidad cuidar y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras, ya que todos los seres humanos y elementos que pertenecen a la naturaleza poseen un valor intrínseco y dignidad. Por esto, el ser humano es responsable de cuidar y preservar esta bondad, realizando acciones de respeto y cuidado hacia la naturaleza y el prójimo. En contraste con lo anterior, se debe mencionar que Han, en su libro de la Sociedad del Cansancio, que nos explica que las sociedades actuales tienen un padecimiento, está todo el tiempo cansada y esto no es gratuito, hay una razón en específico. Él explica que antiguamente había otro mandato que nos regía, poderes que estaban constantemente ejerciéndonos sobre nosotros, con tal de que podamos actuar. Sin embargo, hoy en día estamos marcados por la idea del rendimiento, en donde se nos ha vendido el eslogan que para ser felices se debe ser más productivos. Y se vuelve deseable ser una persona productiva. Bajo este tipo de ideas que existen en la actualidad como que eres el creador o el chef de tu propia vida, se podría lograr todo lo que se desea realizando múltiples actividades, como por ejemplo ir a la escuela, trabajar, aprender idiomas y todo al mismo tiempo, siempre y cuando nos esforcemos lo suficiente. Pero esto lleva a la esclavitud, ya que nosotros decidimos y colocamos la propia soga al cuello, somos la víctima y el verdugo al mismo tiempo, bajo esta aparente idea de libertad, de positividad excesiva, que conlleva el poder hacer, nos termina consumiendo y esclavizando aún más. En conclusión, ambos autores entregan sus miradas frente a lo que acontece en la actualidad. Para Han, el hombre vive en una constante fatiga como resultado del exitismo imperante, y Voss establece cómo las decisiones de este hombre repercuten en sí mismo y en su entorno. Como ha enfatizado el Papa Francisco, el promover la paz requiere de un esfuerzo colectivo y un compromiso para construir puentes en lugar de muros. Al trabajar juntos podemos crear un mundo que sea más justo, pacífico, armonioso para todas las personas. Por consiguiente, surge el bien común como un principio fundamental que debe guiar la toma de decisiones en las sociedades democráticas. Al priorizar el bienestar de todos los miembros de la sociedad, podemos crear un mundo más justo y equitativo. Finalmente nace la reflexión sobre el panorama actual del ser humano, el cual se ve enfrentado al exceso de positividad y egoísmo que da como resultado a una discontinuidad de su vida a un tiempo sin sentido, es decir, en un hacer que carece de realidad. Mientras el hombre se enfrenta a esta crisis, sus acciones van dejando rastros negativos como la globalización incontrolada y el deseo de poder que se ven reflejados en la destrucción, violencia y dominación de la tierra. Es por ello que es necesario reintroducir la idea del cuidado o autocuidado vinculado a la contemplación, tranquilidad, el ocio, los valores, el derecho a la equivocación, la espiritualidad y el poder reflexionar sobre el efecto que tienen las decisiones sobre mi persona, los otros y nuestro entorno.